Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Es para mí un honor, como integrante del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, recibirlos en esta presentación de un cuento que forma parte de la colección Puertas Abiertas. Para comenzar, voy a presentar a quienes nos acompañan, que son el doctor Carlos Ortega, quien es licenciado, maestro y doctor en Historia, y quien trabaja en la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional y es uno de nuestros asesores en divulgación, debido a que es un experto, tiene muchos años trabajando en divulgación del conocimiento. Presento a Yolanda Martínez Vallejo, quien es la subdirectora de publicaciones del Instituto Mora y quien pues ha tenido encima la tarea grande de conducir el trabajo editorial de esta nueva colección y de esta serie y de las que integran a la colección. También es para mí un gran honor presentar al licenciado Guillermo Byron Cortés Vandala, quien es egresado de la licenciatura en la carrera de Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de Artes y Diseño. Byron es un ilustrador infantil y juvenil que ha trabajado con diversas editoriales, especializándose en libros educativos, así como en proyectos impresos, multimedia y algunas revistas dirigidas al público juvenil. Ha hecho animaciones y material ilustrado para la SEP. Fue ilustrador de cómics, artículos y diseñadores de personajes del periódico infantil Contacto Noticias. Actualmente se desempeña como diseñador, animador e ilustrador en el área educativa, utilizando tanto técnicas tradicionales como lápiz de color, acuarela y particularmente técnicas de tinta negra. Me detengo especialmente en su currículum porque es el trabajo de divulgación que estamos realizando en el instituto se alimenta, digamos, de la investigación en historia, ciencias sociales y cooperación internacional que se realiza en el Instituto Mora y suma en esta ocasión a dos componentes fundamentales, que son los ilustradores y los traductores de lenguas originarias. Todo este proyecto de divulgación tiene el objetivo de hacer que el trabajo sólido de la investigación histórica, traducido a un lenguaje agradable y coloquial para un público mucho más amplio y diverso, se fortalezca con las imágenes y con la traducción en lenguas originarias. Para nosotros es muy importante ofrecer a públicos amplios todo la labor de investigación y el bagaje que tiene el Instituto Mora. Por eso me voy a detener también en mencionar el cuento que vamos a presentar. Fue traducido al zapoteco por Vicente Marcial Cerqueda, quien es sociólogo, escritor, editor, traductor e intérprete en lengua materna Sasa o lengua zapoteca del Istmo. Es promotor cultural, defensor y asesor en derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Habla, escribe y estudia, yo voy a decir zapoteco porque no sé pronunciar bien el otro término. Desde hace más de 35 años promueve la enseñanza de su lectura y escritura. Ha contribuido con publicaciones de vocabularios, gramáticas y textos para su lectura y estudio desde 1986. Fue director de la Casa de Cultura de Juchitán, Oaxaca, de 91 a 97, donde impulsó la alfabetización de adultos en lengua propia. Ha sido asesor de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara de Diputados y, en fin, tiene mucha experiencia y trabajo en este sentido. Y él no puede estar con nosotros físicamente, pero ahorita va a participar a distancia. Y por último, y con mucho orgullo y con mucho cariño, les comparto que este cuento fue escrito por la doctora Regina Hernández Frangiuti, quien tampoco puede estar en persona, pero que lo hará a distancia, quien es licenciada en Historia y maestra en Historia del Arte y doctora en Historia
moderna y contemporánea en diferentes instituciones de primerísima calidad. Ha sido investigadora, fue investigadora del Instituto Mora durante muchos años y integrante del equipo directivo durante un largo periodo de tiempo. Es especialista en diversos temas, uno de ellos la historia urbana, y ha sido impulsora y promotora líder en este campo. Además, es una mujer que siempre ha estado interesada en la divulgación y pues aunque no puede estar con nosotros, es para mí un gran orgullo presentar un texto de ella. Ahora sí, ya vamos a entrar de lleno y les presentamos Un vuelo por la ciudad. Saca cucaria gato lado tu giñali. Muy buenos días, muy buen día tengan todos ustedes. Les hablé en Villazá, el zapoteco mismo, que es mi lengua materna. Mi nombre es Vicente Marcial Cerqueda y me tocó el honor de traducir un precioso libro que se llama Un vuelo por la ciudad. Traducir este libro me pareció sumamente interesante en la medida en que nos lleva, además de poder reconocer uno de los primeros ejercicios de vuelo a través de globo aerostático en la Ciudad de México, las primeras experiencias, y sobre todo en un momento importante de la historia de nuestro país, que es justamente la preparación de todo un acontecimiento importante de los 400 años de la llegada de los españoles a América. Obviamente una experiencia que para entonces se celebraba los 400 años de ese acontecimiento, y se estaban haciendo, se nota y describe todas las obras, las magnas obras que se estaban realizando en la Ciudad de México en ese entonces. Estamos hablando en este sentido del año de 1892. Creo que fue una experiencia extraordinaria en la medida de que pues, es la historia de un niño que recibe como regalo de parte de su abuelo un vuelo en globo aerostático por toda la Ciudad de México, y nos va describiendo todo el entorno de la Ciudad de México y de algunas colonias incluso nuevas, que para entonces eran nuevas, y que pues justo nos pinta una ciudad cada vez con mayor proceso de urbanización. ¿Qué importancia tiene las traducciones en lenguas indígenas, y en particular en esta, en zapoteco, que me tocó traducir? Creo que es un ejercicio muy importante en la medida en que pone en ejercicio esta posibilidad que tienen las lenguas, todas las lenguas del mundo, y en especial en este caso las lenguas originarias, estas posibilidades de poder ser traducidas en nuestras lenguas, y por otro lado mostrar de que nuestras lenguas tienen escritura, y de esta manera derribar todos estos prejuicios que existen con respecto a las lenguas originarias, que incluso han llegado a denominarlas como dialectos, como si no fueran
como si no tuvieran el mismo valor que todas las lenguas reconocidas de manera oficial en todo el mundo. En ese sentido, creo que este ejercicio, esta tarea que surgió desde el Instituto Mora, nos permite justamente mostrar con dignidad estas grandes posibilidades que tienen las lenguas originarias, que por el momento ya dado una serie de acciones realizadas desde los pueblos originarios y también con algunas instancias desde hace ya varios tiempos, pues le da un lugar importante en la literatura mexicana. Es decir, ya no es solo en español, sino tenemos ya literatura en lenguas originarias que tienen exactamente el mismo valor que cualquier obra literaria en cualquier lengua del país. Perdón, no solamente del país, sino en ese sentido, también me parece importante que el resto de la población pueda conocer e identificar que en nuestro país se hablan muchas lenguas indígenas, siendo México una de las naciones con mayor diversidad lingüística en el mundo. Es decir, de las casi 200 naciones reconocidas en el mundo, nosotros nos encontramos entre de los 10 países con mayor diversidad lingüística. En ese sentido, es muy importante que todas las mexicanas y mexicanos reconozcan y de esta manera, al conocer esta diversidad lingüística, aprecien y valoren este gran tesoro que guardamos como mexicanos. Yo creo que sí, yo creo que es muy importante abrir nuevos espacios como esta que han hecho con respecto a una narración preciosa, textos científicos. Yo creo que todas las lenguas originarias tienen esa posibilidad, y además ir conquistando con nuestras lenguas esas otras áreas de conocimiento que se nos ha sido negados por siglos. Creo y firmemente de que eso ayudará a enriquecer este ejercicio literario en nuestras propias lenguas originarias. Sin duda alguna, esto fue un paso muy importante. Sin embargo, creo que también sería muy necesario traducir textos de divulgación científica en lenguas originarias para que podamos tener una gran diversidad de bibliografía de textos en lenguas indígenas. Y por supuesto, buscar también la incursión de los nuevos escritores en lenguas indígenas hacia estas otras vertientes del conocimiento. No solamente de las artes, sino también la ciencia, que es otra manera de arte para el ejercicio del conocimiento. ¿Por qué creo que es importante realizar estas traducciones en lenguas indígenas? Por otro lado, nos permite justamente que vayamos en este sentido acrecentando la producción literaria en lenguas indígenas. A menudo cuando se habla de literatura indígena se piensa en poesía, pero no en prosa. Realmente hay poca literatura en prosa, y este ejercicio nos permitió justamente tener obras en prosa para que nos permitan justamente que las niñas y los niños de los pueblos originarios puedan practicar y ejercitar la lectura, y por supuesto ir reforzando este ejercicio y esta facultad que tenemos de poder leer en cualquier lengua
del mundo. ¿Por qué creo que es importante realizar esta traducción en Diyazá o lengua zapoteca del Istmo? Porque justamente desde 1956, quizá mucho antes, los zapotecas del Istmo han desarrollado su propia literatura, impugnaron siempre por la escrituración de la lengua. Y esta traducción en Diyazá nos permite incrementar este acervo literario que tenemos en el zapoteco del Istmo. Tenemos literatura, tenemos trabalenguas, tenemos textos científicos también ya traducidos al zapoteco, y ahora nos tocó traducir El vuelo de la ciudad en lenguas originarias, que es una aventura maravillosa de un niño por los aires de la Ciudad de México del siglo antepasado. Creo que esto permitirá justamente tener una variedad de textos literarios en manos de niñas, niños, para que puedan de esa manera reforzar ya no solamente el uso oral de la lengua, sino el uso escrito, que es una manera de poder estar en la misma condición que en este caso la lengua, el español, que como sabemos, desde el año de 2003 se reconoce ya como lenguas nacionales que tienen el mismo valor que el español para cualquier asunto o trámite de carácter público. Celebro pues que el Instituto Mora haya tomado en sus manos esta bella empresa de traducir obras literarias en lenguas originales. Muchísimas gracias. Irak. Y ahora también con mucho gusto presento el mensaje de la doctora Regina Hernández Ranguti. Agradezco mucho la invitación a la presentación de buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a la presentación de este importante libro para niños. Les platicaré brevemente cómo fue el origen del libro que hoy aquí nos reúne. Fue allá por el año de 1989, cuando el doctor Ira de Gortari, siendo director del Instituto Mora, junto con el coordinador de publicaciones, Hugo Vargas, invitaron a los investigadores del Mora y de otras instituciones para participar en una colección de libros para niños que llevaría el nombre del tiempo vuela. Así, varios investigadores del Mora, como de otras instituciones como la UNAM y el INA, respondimos afirmativamente a la invitación. Para adaptarnos al uso de lenguaje de difusión y a la escritura infantil, a las formas de escritura para niños, se estableció un seminario que fue impartido por la maestra muy experimentada, la maestra Elizabeth Velázquez, quien con una gran sabiduría nos fue guiando en el uso de un lenguaje sencillo, motivador y muy accesible para los niños. En mi caso, el tema que escogí para hacer este libro fue el tema que estaba realizando dentro de mis investigaciones del Mora, que era sobre la Ciudad de México en el siglo XIX.
Con la idea de este tema se me presentaron dos inquietudes. Primero, ¿qué periodo, qué año o qué acontecimiento tendría que exponer? Y segundo, ¿cuáles serían los protagonistas? En cuanto al tema, mi idea principal era que los niños conocieran que la gran Ciudad de México tenía una historia, su propia historia, una historia que había quedado siempre relegada porque la ciudad había sido vista siempre como un telón de fondo, una caja de resonancia de los acontecimientos políticos. Yo quería que el niño se adentrara en el rescate de la propia historia de la ciudad. En cuanto a qué fechas, la fecha que me vino a la memoria fue el año de 1910, porque ese año marcaba el fin y el inicio de una época muy importante para el desarrollo y la modernización de la Ciudad de México. En cuanto a los protagonistas, me vino la idea que tendría que ser un niño y su abuelo, porque para mí los abuelos son esas personas consentidoras, divertidas, un poco alcahuetas, y sí debo reconocerlo, me reflejo un poco en estos abuelos. Me reflejé también en mis propios abuelos y quise de alguna manera conservar aquel abuelo que cada vez que venía a la Ciudad de México me llevaba de visita al Museo del Chopo, que era en ese entonces el Museo de Historia Natural, y donde veíamos y disfrutábamos las pulgas vestidas. Y mi abuelo, al ver a las pulgas vestidas, me refería a toda una serie de aventuras que vivían o que habían vivido aquellas pulgas. En esta serie de recuerdos, cómo lograr, cómo despertar el interés de los niños y no ser una historia aburrida. Cómo plantear esa ciudad que estaba cambiando. Cómo verla a la ciudad. Y recordé esta vista de Casimiro Castro, que es el vuelo de un globo por la Alameda. Y entonces se me ocurrió que la ciudad que debería de verse desde las alturas y que sería para un niño una aventura en esos años recorrerla en globo. Sería una aventura maravillosa donde el abuelo enseñaría y el nieto aprendería no solo la ciudad que se perdía y la que nacía, sino que rescatarían costumbres, gente, paisajes. Pero sobre todo, lo que yo buscaba en el texto es que se sintiera una vivencia de amor, compañía y diversión. Mi experiencia de participar en estos libros fue maravillosa, fue excelente, porque me permitió acercar a los niños, darles a conocer y sentir otra manera de la historia.
Quería que vieran la historia con otros ojos, hacerla divertida, pero sin perder de vista el valor de los hechos, del acontecimiento y del impacto del aprendizaje. Lo importante de esta colección es que permitió conjuntar la divulgación con los avances de la investigación. Estos libros, esta colección, tuvo un mayor impacto no solo en la distribución, sino que fueron seleccionadas por la SEP para participar, formar parte de los libros del Rincón. Hoy me llena, y lo digo plenamente, me llena de orgullo que este libro haya sido traducido al zapoteco. Doy las gracias al Instituto Mora, a la Coordinación de Publicaciones, al ilustrador Guillermo Byron Cortés, al traductor Vicente Marcial Cerqueda, por hacer que este libro se divulgue en una lengua originaria, una lengua que ha sabido rescatar saberes y experiencias, que ha logrado permanecer a lo largo del tiempo, que ha logrado formar identidades que aún hoy en día luchan por su permanencia. Pero sobre todo nos ha permitido acercarnos a aquellos niños que junto con sus abuelos no vuelan en globo, pero caminan por sierras y valles, cruzan ríos, persiguen pájaros y conejos, hablan, enseñan y aprenden sobre frutos, árboles, lluvias y nieblas, o bien tan solo recuerdan que a través de un pequeño libro, de este libro que hoy aquí presentamos, conocieron un poquito de la historia de aquella lejana, extraña, pero maravillosa Ciudad de México. Muchas gracias. Bueno. Ahora le doy la palabra a Byron, nuestro ilustrador. ¿Qué nos quieres compartir sobre tu experiencia al realizar esta obra? Hola, María José, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Guillermo Byron, ilustrador. Ahí. Buenas tardes, soy ilustrador. Estudié la carrera de Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Artes y Diseño. Bueno, cuando yo estaba era la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. De ahí trabajé en editoriales tanto independientes como otras más grandes. Después de ella me dediqué a ser animador e ilustrador en la SEP, haciendo contenido multimedia y educativo enfocado principalmente a escuelas un tanto apartadas. El tener la oportunidad de hacer este libro me ayudó a retomar las raíces de volver a trabajar con libros, editorial, y es algo muy gratificante. Y tal vez la parte pesada de esto fue la documentación, sobre todo de un México de 1910, donde precisamente se empiezan a dar los cambios, y donde muchas de las colonias y delegaciones que conocemos, como Tlalpan, en Chapultepec, empiezan a agarrar ya su identidad característica. Entonces, zambullirse, buscar las fotografías, archivos, tanto documentos impresos, internet, que es de mucha ayuda actualmente, y encontrar las características de cómo se estaba formando Tlalpan, cómo estaban siendo los cimientos del Ángel de la Independencia, Xochimilco,
antes de que las barcazas fueran tan coloridas y tan musicales, pero con su fauna tan característica. Eso fue algo complicado, pero también fue algo gratificante y obviamente muy didáctico para uno. Entonces creo que esa fue la parte que más me gustó y a la vez la que más me costó. Pero me siento muy bien por haber trabajado con esto. Estar en contacto con la doctora Regina Hernández también fue también ahí precisamente el diálogo, porque ella tiene en nuestras pláticas tenía más visión de ciudad y yo tenía más la visión de los personajes, entonces teníamos que llegar a una amalgama. Como ilustrador uno quiere contar historias también, pero también el otro punto de vista de la autora, que también quiere explicar precisamente este punto de mostrar la ciudad. Entonces o te enfocas muy arriba o te concentras en los personajes, entonces hay que equilibrar ahí. De ahí que también se trata de dar un énfasis también a los paisajes, precisamente con el Caballito, Chapultepec, Tlalpan, la colonia Roma también. Entonces sí se anduvo muy bien también con ese diálogo precisamente. Pues en particular creo que es lo que más me agradó de trabajar esto, y agradezco mucho al Instituto Mora que me haya dado esta oportunidad y ahorita con el otro que estamos trabajando. Muchas gracias. Gracias, Byron. Como en la presentación que tuvimos en la mañana, resaltamos en esta ocasión también el trabajo en equipo, que es hacer divulgación. Es un equipo multidisciplinario donde debe haber un diálogo constante entre el autor, el ilustrador, el traductor y por supuesto toda el área de publicaciones, el área editorial. Si podemos pasar otra vez todo el video y vamos a seguir comentando mientras se inicia el video. Le voy a dar la palabra a Carlos Ortega, quien, como ya mencioné, es especialista en divulgación y es ahorita uno de nuestros asesores, para que nos comente los aspectos que considera más relevantes de esta tarea. Bueno, muchas gracias. La verdad es que las palabras de la doctora y autora de este vuelo por la ciudad fueron para mí muy emotivas. Y al escuchar también la reflexión de Byron, puedo entender la complejidad de de comunicar el conocimiento a otras personas a través de la colaboración entre una autora, una investigadora, un ilustrador. Y sobre esto quiero preguntarles algo. Sé que tenemos poco tiempo, pero quiero partir con esta pregunta para que ustedes para que se lleven este mensaje. ¿Ustedes tienen derecho a la cultura, al conocimiento y a la ciencia? Sí, efectivamente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció que toda persona, sin discriminación, tiene derecho a la cultura, a la ciencia y a disfrutar de los beneficios que ésta proporciona. Particularmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció recientemente que todos y todas las personas tienen derecho al conocimiento y hace énfasis en el conocimiento científico, humanístico, tecnológico y a la innovación, así como a disfrutar de los beneficios que todo esto pueda proporcionar. Y esto se encuentra en el artículo 3º constitucional y se aterriza recientemente en una Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, que establece justamente el derecho de todas las personas, sin discriminación, a la ciencia, al conocimiento científico, al conocimiento humanístico, etcétera. Entonces,
Si todos tenemos derecho, si todas las personas tenemos derecho al conocimiento, a la cultura y a la ciencia, ¿cómo podemos hacer realidad este derecho? Pues resulta que la divulgación, que es una forma de comunicar el conocimiento, tiene la tarea justamente de llevar el trabajo que realizan investigadores e investigadoras de las instituciones públicas, los resultados, los productos de su labor cotidiana a públicos muy diversos. ¿Ustedes creen que sería posible hablar del derecho a la ciencia si quienes hablan el zapoteco no tienen la manera de acceder a estos conocimientos? ¿Estaríamos hablando de un derecho real? No. Entonces, la divulgación tiene el enorme reto de hacer realidad, de contribuir a la realización de este derecho, que es finalmente un derecho humano, y como derecho humano se caracteriza por una serie de principios: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que a grandes rasgos lo que quiere decir es que todos los derechos son para todas las personas, sin discriminación. Los derechos dependen unos de otros, no podemos desvincular o separar o segmentar o fragmentar los derechos, y los derechos siempre son progresivos, es decir, en la medida de las posibilidades se tiene que ir avanzando, no retrocediendo. Entonces, el Instituto Mora, a través de esta colección y la labor que realizan autores, traductores e ilustradores, busca que este derecho al conocimiento sea real. La labor de la divulgación de la ciencia, de la divulgación del conocimiento, es hacer que este conocimiento sea accesible para todos y para todas. Pues yo con esto me quedo. Gracias, Carlos. Le doy la palabra a Yolanda Martínez, nuestra subdirectora de publicaciones, con tu participación, y que menciones que ya estamos en acceso abierto. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Pues la verdad es que como comparto la opinión de Carlos en relación con la presentación de Regina y también la del traductor. Para el área editorial ha sido un gran reto sacar adelante el proyecto. Ahorita que estaba escuchando a Carlos, que dijo que los derechos son para todos y que qué iba a pasar con las personas de estas lenguas originarias, que desafortunadamente no pueden tener acceso al conocimiento que se genera porque no está en sus lenguas, pero aparte la propia lengua tiene un grave problema, que es que no hay alfabetización. Es decir, hay muchas personas que hablan la lengua, pero no la saben escribir ni tampoco la saben leer. En la presentación de la doctora Regina, cuando hace la mención de cómo llegó a escribir este libro, pues yo tengo ya mucho tiempo en el Instituto Mora, formando parte del equipo editorial, y la verdad es que me tocaron las dos épocas, ¿no? La época donde estos libros sirvieron para que el público en general pudiera conocer historias relatadas de hechos históricos del siglo XIX. Y fue algo muy importante que hizo el Instituto Mora en favor de la educación. En este momento, acompañada de mi jefa, la doctora Garrido, apoyadas por la directora general, que es la doctora Gabriela Sánchez Gutiérrez, emprendimos este camino de retomar esas historias, actualizar el lenguaje inclusivo y buscar a los artistas para que nos ayudaran a hacer más amena la edición, considerando que, bueno, para las personas que pueda llegar este material, que no saben leer estrictamente
en esa lengua, pues que también las ilustraciones les pudieran dejar un escenario, por lo menos de algunos lugares, de algunas costumbres, simplemente hasta de personajes, ¿no? Entonces, pues yo nada más quisiera decirles que estoy muy agradecida con la institución, con todos los equipos de trabajo, porque como lo dijo la doctora María José, la divulgación no es algo que se pueda hacer sencillamente, ¿no? Son proyectos donde intervienen muchas disciplinas, y una vez que ese proyecto ya está concluido, pues entra una segunda fase, que es hacer que se difunda y que en verdad llegue a las comunidades. Por aquí andaba el cartel, el libro ya está en acceso abierto, ustedes ya lo pueden bajar. La parte que está ilustrada es la parte que viene en la lengua originaria, en zapoteco en este caso, y al final, o en una segunda parte, van a encontrar el cuento en español. Nada más quisiera, antes de terminar, pedirle a Byron que por favor, si se puede, nos digas qué fue lo más difícil, así lo más difícil del juego de las ilustraciones con la que no podías. Principalmente edificios. Los edificios aparte son muy detallados en por ejemplo, centro histórico. Sobre todo la plancha del Zócalo en 1910 obviamente tenía más jardineras, había una serie de buses con un diseño muy particular, y hacer esa plancha en el formato, creo que fue la que más me dio un poquito de trabajo, pero al final me agradó ver precisamente todas las fases que tuvo precisamente la plancha del Zócalo. Y la del caballito también, ese también que se estuvo moviendo a diferentes zonas de la ciudad, no sabía bien en cuál colocarla, total acabé primero haciendo una ciudad donde estaban varios caballitos, pero al final quedó en una sola. Si lo checan ahí verán en qué posición quedó. La vestimenta también es algo más complicado porque hay muchas fotos que están en blanco y negro, en sepia. A mí me gusta mucho el color contrastante precisamente para llamar la atención en la ilustración, sobre todo infantil. En ese caso traté en parte como de bajarle un poco el tono, pero también mantener contrastes. Creo que la ropa y las estructuras arquitectónicas de la época fueron lo que sí fue un reto, pero fue agradable. Gracias, Byron. Gracias. Bueno, pues nos toca concluir esta presentación. Para ello no me queda más que dar las gracias a todos los que están aquí presentes, en especial a Hugo Vargas Consmil, que fue el impulsor, elaborador, creador originario de estos cuentos, y de manera muy especial a todo el personal de la Dirección de Apoyo Académico, al que no está aquí, al que está aquí, y de manera también muy, muy especial a Ilse y a Yasmín de Difusión. Gracias por estar aquí, gracias a todos. Eso es todo.